Bienvenidos una vez más a otro videito, a otra entrega de la teoría de uno de los módulos del curso de operador en PC, ¿sí? En este caso les damos una vez más la bienvenida con la carátula de todos los videos, ¿sí? Con nuestro loguito molesto. Vamos a seguir desarrollando en este caso el módulo 1, que ustedes ya saben se llama Introducción a la Informática, ¿sí? Pero antes de del slider mencionado, realizamos una vez más las presentaciones. Como ustedes saben, mi nombre es Daniel, junto con el profe Guerrero Juan, estamos a cargo de lo que sería el dictado del curso de operador en PC del Centro de Formación Nuevo Horizonte. Bien, una vez más hecha la presentación, ahora sí, abrimos la persiana y empezamos con el desarrollo de este módulo, o de este tema, de este módulo mejor dicho, ¿sí? Como habíamos mencionado, estamos en el módulo 1 que se llama Introducción a la Informática. Y bueno, en este caso vamos a hacer, o voy a intentar hacerles un jueguito o una adivinanza. Sería ideal que estaríamos en el curso porque ahí podríamos hacer ese ida y vuelta, preguntas y respuestas. Y en este caso yo les comentaría que estamos viendo hardware, ¿verdad? Es la parte física de la computadora. Si yo les diría que ustedes tienen el presupuesto para comprarse una buena computadora, y ustedes les preguntaría qué elegirían para comprarse esa buena computadora, ¿sí? Más de uno me diría, profe, yo quiero el microprocesador, el último que salió, un i9, por decirle que sería un ejemplo de la empresa Intel, que es uno de los micros más grandes o más potentes que tiene. Otro me diría, no, a mí me gusta AMD, que es la otra marca, como hemos visto en la entrega anterior del video, y quiero un Ryzen 9, que es otro muy potente, un buen micro, ¿sí? Y otro me diría, yo quiero una mejor placa madre porque ahí puedo agregar muchas cosas, muchos periféricos, agregar una placa de video, porque soy gamer, ¿sí? Otro me diría, yo quiero la mejor placa de video porque soy gamer. Otro con un poquito más de conocimiento quizás me diría, yo quiero memoria RAM para que mi micro funcione mejor, tenga mucho apoyo, mucha ayuda, ¿sí? Y bien, yo les diría, bien, en el caso del ida y vuelta, digo bien, les diría, están bien rumbeados, pero bueno, la idea es que sin el componente al cual yo me refiero, ¿sí? Ustedes estarían comprando varios, por decirlo de una manera o una broma, varios papeles de una buena cantidad de dinero, muy caros, ¿sí? Como les decía, abrimos la cortina para lo que sería develar la respuesta a la intriga que estoy haciendo, a la introducción que estoy haciendo. Ustedes me dirán, ¿el profe a qué se refiere? Bien, si yo les digo que sin este componente ustedes no podrían ni siquiera hacerlos funcionar a los otros, ella les tiró una pista de qué componente estoy hablando. En este caso es nada más y nada menos que uno que les produciría o que les daría, llamémosle de una manera, la comida a los componentes que ustedes han seleccionado, a su mejor microprocesador, a su buena placa madre, a su mejor placa de video, a su memoria RAM, a su disco rígido con la mayor capacidad de almacenamiento de hoy. Necesariamente necesitan ser alimentados para que funcionen. En síntesis, estoy hablando ni más ni menos que de la fuente de alimentación, ¿sí? Sin este pequeño apartado, sin este pequeño componente, no podríamos tener o no podríamos hacer funcionar todo lo demás que habíamos mencionado, ¿sí? Bien, una vez develado este pequeño sortijo, esta pequeña adivinanza, este pequeño jueguito, vamos a desarrollar o vamos a realizar un paseo por lo que sería que es la fuente de alimentación. Y en este caso continuamos con la presentación. Vamos al siguiente slider. Como título, fuente de alimentación, y hacemos una breve introducción. Es uno de los componentes vitales dentro de un sistema informático, dentro de una computadora, porque bueno, como acabamos de decir, nada más y nada menos nos da la alimentación eléctrica para que nuestros componentes funcionen. En general es uno de los componentes más olvidados porque no nos toman en cuenta
porque casualmente al dedicarse al querer tener el mejor micro, el mejor desde el monitor hasta, no sé, placa madre, placa video, etcétera, todo lo que acabamos de mencionar, a este lo dejan medio de lado, pero en este caso es uno de los más importantes, porque ustedes necesitan tener una buena fuente para que pueda alimentar todos esos componentes maravillosos que imaginariamente hemos comprado, y bueno, necesitamos que funcionen correctamente. Si tienen una fuente de alimentación estándar o una de esas genéricas de no muy buena calidad, tendríamos un dolor de cabeza porque quizás estaríamos quemando nuestra inversión, llamémosla así, nuestra inversión en cuanto a los mejores componentes para armar una PC. Más de uno me dirá, prefiero, yo no uso PC de escritorio, yo tengo una notebook, una netbook, y en este caso es lo mismo, si no tienen una fuente de alimentación, ¿cómo van a recargar a esa notebook, a la batería de esa notebook? Necesitan también una buena fuente de alimentación estable para que no esté sobrecalentando mucho y no esté quemando nada por el estilo. ¿Sí? Así que aclarado este tema, nos vamos a empezar a introducir a ver el paseíto por las distintas diapositivas que vamos a presentar en este día, en esta entrega del video que estamos viendo ahora. ¿Sí? Bien, continuamos con la presentación, como siempre usando PowerPoint para hacer las distintas transiciones y los distintos efectos de las letras, ¿sí? Como estábamos hablando, es uno de los elementos menos considerados, pero eso no quiere decir que no sea importante, es quizás uno de los más importantes, ¿sí? Acá les ponemos unos ejemplos de algunas fuentes de alimentación que no tienen nada de especial o nada en particular, pero lo que queríamos representar es que es un componente interno de la computadora y es el que nos suministra la energía. Bien, siguiendo con la presentación, vamos ahora sí abriendo la cortina para lo que sería el desarrollo de este tema, ¿sí? ¿Qué es la fuente de alimentación? ¿Sí? Es el dispositivo que nos suministra la corriente a la computadora y a todos los dispositivos que ésta contiene, microprocesador, placa madre, placa de video, no sé, lector de DVD, lector de tarjeta, se les ocurre a ustedes, está alimentado por este componente que es la fuente. ¿Cuál sería la función? En este caso, la función más básica de una fuente es la de rectificar la tensión alterna, la tensión que nos viene por la red eléctrica domiciliaria de 220 voltios y transformarla a una tensión continua y de ahí generar los voltios necesarios para alimentar los distintos dispositivos de nuestra computadora. ¿Sí? Bien, continuamos con la presentación para que sigamos desarrollando un poquito la parte técnica de este componente. Obviamente, recalcamos una vez más, nosotros no vamos a salir siendo técnicos de reparación, pero la idea es que ustedes tengan una noción variada de todos los componentes, sepan reconocer cuando necesitan un componente, cuando comprarlo si se están armando, y si es que se dedican a esto, tienen que conocer de lo que están hablando, ¿sí? Bien, continuamos con las etapas de una fuente de alimentación. La misión de la fuente la misión de este componente es literalmente alimentar la computadora, alimentar la corriente, la tensión, ¿sí? Y se divide en 4 funciones diferentes. Sería transformar, disculpen, como acabo de decir, es transformar o convertir la tensión de entrada, los 220 voltios de la red eléctrica, a una tensión de salida de 3,3 voltios, 5 voltios a 12 voltios de tensión continua para alimentar los distintos dispositivos que tenemos en nuestra computadora, ¿sí? Bien. Otra de las etapas o otra de las funciones es rectificar. ¿Qué quiere decir esto? Como acabamos de decir, necesitamos que la corriente sea constante, sea continua y no tenga variaciones o fluctuaciones de lo que sería esa alta tensión o baja de tensión. En este caso, la fuente es otra de las cosas importantes que realiza.
rectifica esos golpes de tensión para tratar de mantenerlo de una forma continua. Sí. Bien, continuamos en este caso con lo que sería el desarrollo de las distintas funciones que realiza una fuente, y en otro de los importantes, que es filtrar la señal de esta tensión para que no tenga oscilaciones y aplanar lo máximo que pueda esas curvas de alta o de baja de tensión. ¿Sí? Bien, y como última señal, o perdón, como última función importante, nada más y nada menos, es la de estabilizar, ¿sí? Y mediante un regulador eh, conseguimos, mejor dicho, que no aumente ni disminuya mucho esta entrada de tensión y no afecte la tensión de salida, para que siga siendo continua para nuestros componentes, en este caso de nuestra computadora, ¿sí? Bien, haciendo una esquemita para que vean que está todo relacionado, tenemos ahí, como nos dicen, una tensión de red, o sea, de la red domiciliaria a la red eléctrica, sí, pasa por una transformación, una rectificación o un filtrado y una estabilización para que llegue a los componentes de nuestra computadora, ¿sí? Bien, en este caso ya visto lo que sería este esquemita, lo dejamos un ratito para que ustedes lo puedan leer, lo puedan analizar, y como ustedes están viendo, están relacionando tanto la entrada de tensión como la salida para alimentar nuestros componentes. ¿Sí? Ahora sí, espero que hayan tenido un poquito de tiempo de leerlo, de verlo, de analizarlo. Obviamente les vamos a pasar el PDF o les vamos a pasar el video. Ustedes lo van a ver la cantidad de veces necesarias que ustedes tengan o necesiten, valga la redundancia, para que aprendan este pequeño esquemita, ¿sí? Continuamos con el desarrollo de la clase, y en este caso vamos a ver un factor importante a tener en cuenta, ¿sí? En este caso el factor es la potencia que nos suministra nuestra computadora, perdón, nuestra fuente, ¿sí? Es el consumo que tiene los distintos equipos o los distintos hardware que tiene una computadora. Necesitan una alimentación, necesitan alimentarse de la potencia de la fuente, ¿sí? Para poder funcionar con la respectiva tensión, con la respectiva corriente, ¿sí? Para no entrar a operaciones matemáticas ni físicas, básicamente vamos a resumir todo lo que nosotros vamos a saber con respecto a esta alimentación, en que consiste en que la potencia medida en watts es igual a la tensión medida en voltios por la corriente medida en amperes, ¿sí? Sería la tensión por la corriente es igual a la potencia necesaria que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de comprar una fuente de alimentación. Bien, continuamos en este caso. Vamos a la siguiente presentación. Obviamente, en cuanto a la potencia, ha variado muchísimo durante el tiempo, desde que la computadora ha sido creada, ha variado muchísimo la medida de potencia que tiene este componente, ¿sí? En general ha aumentado muchísimo. Antes con unos 250 a 350 vatios ya era suficiente para alimentar nuestra computadora, nuestro sistema informático. Ahora eso ya estaría quedándose muy corto, muy poca alimentación para nuestro sistema informático, y lo estándar en general ya, y también ya estamos un poquito atrasados, es de 450 a 500 voltios, 550 vatios, perdón, en adelante, para arriba, ¿sí? Para poder alimentar, para poder hacer funcionar nuestra computadora, nuestros elementos informáticos, ¿sí? Obviamente este es un estándar en donde tenemos que tomar como un mínimo, y de ahí para arriba en cuanto a la potencia que tenga nuestra fuente. ¿Sí? Obviamente, ¿qué va a alimentar la fuente? Nuestra computadora, en este caso está el gabinete, el monitor, el teclado y demás. Bien, continuamos
Como hemos dicho, es habitual que las fuentes de alimentación estén entre los 600 hasta los 1000 vatios. Es algo cotidiano. ¿Por qué? Porque tenemos un gran aumento del consumo de los elementos que posee una computadora, ya sea el microprocesador, la placa madre, placa de video, etcétera. Todos esos componentes necesitan alimentarse y bueno, por eso necesitamos que nuestra potencia, que nuestra que nuestra fuente tenga la potencia adecuada para que logre soportar todos los pedidos de tensión, todos los pedidos de corriente, todos los pedidos de potencia que tienen nuestros componentes, ¿sí? Bien, como acá está desarrollado un poquito más técnico, como les decimos en general, ustedes pueden tomar apuntes, pueden leer. Bueno, la idea es darle lo más posible tanto la parte más tediosa que la parte teórica, como la parte un poquito más habitual, que es hablando, explicando con un lenguaje más cotidiano, ¿sí? Bien, como está aquí, decimos que los puertos PCI Express, por ejemplo, necesitan unos 150 vatios para que vean que necesitamos bastante tensión. Que es un puerto PCI Express, es donde iría alojado una placa de video. A su vez, si ustedes conectan los periféricos de entrada, también necesitan ser alimentados como ya sea un pendrive, una cámara web o lo que ustedes necesiten. Bien, y estos tienen un requerimiento de tensión también o de potencia. Y más adelante en esta presentación van a ver un promedio de lo que consume cada elemento, ¿sí? Continuamos, en este caso se nos va el avión con esa información y vamos a ver los elementos que va a alimentar esta potencia, esta fuente, con la potencia requerida. En este caso estamos viendo dos placas de video, sí, con sus distintos módulos, pero bueno, son grandes para que ustedes tomen en cuenta lo que necesitarían para tener una buena compu de edición de video, una buena compu gamer, ¿sí? Obviamente estas maquinitas, estas placas de video ya son un poquito viejitas también, pero bueno, la idea era ilustrarles lo más posible que ustedes tengan una idea de las cosas que tienen que alimentar, de las cosas que tienen que soportar la fuente, ¿sí? Para que a la hora de comprar una, si es que están por hacerlo o si es que en un futuro lo hacen, sepan que tienen que tomar más en cuenta a este dispositivo, ¿sí? En este caso puse un par de coolers también que más adelante vamos a ver qué son. Son los ventiladores que refrigeran, para darles un adelanto de la definición del mismo. Bien, se nos va la grulla y volvemos a lo que sería una vista interna de una computadora, de un gabinete, mejor dicho, de una computadora. En este caso, como ustedes ven, parece una nave espacial. Está alimentando un cooler, un ventilador ahí a la izquierda, con lucecitas. Esos tubos que ustedes ven es una refrigeración líquida para que tenga una buena refrigeración, casualmente, vale a la redundancia, nuestro sistema informático, ¿sí? ¿Qué más? A ver, en este caso, a ver, esperen un segundito. Está muy silencioso, así que vamos a poner un poquito de música. Espero no les moleste. Una vez hecho esto, seguimos con la presentación. Disculpen una vez más la desprolijidad, pero bueno, la idea es que tengamos un poquito de ambiente y no necesariamente mi voz, para que no haya esas pausas muy tediosas. Bien, continuamos entonces con lo que sería la presentación. Hemos visto la parte interna de una computadora, en este caso es una computadora gamer. Como ustedes pueden ver, tiene un montón de chips sabido y por haber. Continuamos en este caso con lo que sería la presentación, y lo que podemos decir es que no nos engañemos, una fuente de alimentación es ni más ni menos es un dispositivo que ustedes van a tener que tomar en cuenta. Bajamos un poquito la música, que van a tener que tomar en cuenta para que puedan alimentar su computadora. Y como todo
como todo sistema informático, como todo componente del sistema informático, tiene muchísimo, pero muchísima variedad en el mercado. ¿Sí? Pueden ir desde 500 watts hasta 800 watts y de ahí para arriba. ¿Sí? La idea es que ustedes tengan en cuenta qué potencia necesitan para alimentar su sistema informático. Bien, continuamos en este caso. Y como recomendación debemos elegir una buena fuente de alimentación acorde a las necesidades de nuestra computadora, ¿sí? Para que no tengamos inconveniente en lo que sería la alimentación de nuestros dispositivos, y ya hablamos si en algún momento vamos a seguir aumentando cosas a nuestra computadora, así como si es que no tienen una placa de video, ingresar una placa de video para hacerla gamer, por ejemplo, o para hacerla para diseño gráfico, para utilizar esos programas de edición de video o de fotografía, que en este caso utilizan mucho lo que sería la parte gráfica. Bien, obviamente hacemos un recordatorio de los componentes que tienen que alimentar. En este caso son las marcas de microprocesadores, digo bien. Para la izquierda tenemos los Intel i3, i5, i7, faltaría el i9. En este lado del AMD están también unos viejitos, la 8, A10, A6, pero entrarían a jugar también los Ryzen, que son los últimos que han salido. Pero bueno, es como para identificar, para saber qué más vamos a alimentar con esta fuente de alimentación. El funcionamiento interno de la fuente, ¿sí? Básicamente, para que tengan una idea qué es lo que hace la fuente, si ustedes toman en cuenta, voy a dejar un ratito este slider, si ustedes toman en cuenta de la parte derecha hacia la izquierda, tienen una onda, llamémosle onda senoidal, que sería la tensión domiciliaria, la tensión de la red eléctrica que nos brinda. Es una tensión alterna, por eso decimos que tiene un positivo y un negativo. El rango es en general de 220 voltios positivo a 220 voltios negativo, si puede ser esa parte positiva o negativa. Al pasar por la fuente realiza las 4. Una vez hecho esto, seguimos con la presentación. Disculpen una vez más la desprolijidad, pero bueno, la idea es que tengamos un poquito de ambiente y no necesariamente mi voz, para que no haya esas pausas muy tediosas. Bien, continuamos entonces con lo que sería la presentación. Hemos visto la parte interna de una computadora, en este caso es una computadora gamer. Como ustedes pueden ver, tiene un montón de chips sabido y por haber. Continuamos en este caso con lo que sería la presentación. Y lo que podemos decir es que no nos engañemos, una fuente de alimentación es ni más ni menos es un dispositivo que ustedes van a tener que tomar en cuenta. Bajamos un poquito la música, que van a tener que tomar en cuenta para que puedan alimentar su computadora. Y como todo sistema informático, como todo componente del sistema informático, tiene muchísimo, pero muchísima variedad en el mercado. ¿Sí? Pueden ir desde 500 watts hasta 800 watts y de ahí para arriba. ¿Sí? La idea es que ustedes tengan en cuenta qué potencia necesitan para alimentar su sistema informático. Bien, continuamos en este caso. Y como recomendación debemos elegir una buena fuente de alimentación acorde a las necesidades de nuestra computadora, ¿sí? Para que no tengamos inconveniente en lo que sería la alimentación de nuestros dispositivos, y ya hablamos si en algún momento vamos a seguir aumentando cosas a nuestra computadora, así como si es que no tienen una placa de video, ingresar una placa de video para hacerla gamer, por ejemplo, o para hacerla para diseño gráfico, para utilizar esos programas de edición de video o de fotografía, que en este caso utilizan mucho lo que sería la parte gráfica. Bien, obviamente hacemos un recordatorio de los componentes que tienen que alimentar. En este caso son las marcas de microprocesadores, digo bien. Para la izquierda tenemos los Intel i3, i5, i7, faltaría el i9. En este lado del AMD están también unos viejitos, la 8, A10, A6, pero entrarían a jugar también los Ryzen, que son los últimos que han salido.
pero bueno, es como para identificar, para saber qué más vamos a alimentar con esta fuente de alimentación. El funcionamiento interno de la fuente, ¿sí? Básicamente, para que tengan una idea qué es lo que hace la fuente, si ustedes toman en cuenta, voy a dejar un ratito este slider, si ustedes toman en cuenta de la parte derecha hacia la izquierda, tienen una onda, llamémosle onda senoidal, que sería la tensión domiciliaria, la tensión de la red eléctrica que nos brinda, es una tensión alterna, por eso decimos que tiene un positivo y un negativo. El rango es en general de 220 voltios positivo a 220 voltios negativo, si puede ser esa parte positiva o negativa. Al pasar por la fuente realiza las cuatro funciones que hemos explicado anterior: transformar, rectificar, filtrar y estabilizar, para que una vez que pase todas estas etapas nos devuelva una tensión o una corriente continua, ¿sí? Para que ésta alimente a nuestro sistema informático, a nuestra computadora, a nuestro notebook, ¿sí? Bien, una vez más visto o explicado en este caso con este esquemita el funcionamiento de la fuente, vamos a continuar con la presentación, ¿sí? Vamos a ver un poquito de, entre comillas, historia, porque vamos a ver los tipos de fuentes, ¿sí? Las fuentes se dividen en dos tipos, en este caso la fuente tipo AT y la fuente tipo ATX. Para los que tienen cierta edad un poquito grande, ya seguramente han usado el fuente tipo AT, que era más que nada mecánica, y los tipo ATX son las que estamos en la actualidad. Bien, los tipos de fuente de alimentación AT en este caso. La fuente se caracteriza por tener un conector que va a la placa madre y por el sistema de encendido. Si ustedes recuerdan, han usado una de las computadoras viejitas, en donde para apagar necesitan pulsar un botón, y para encender obviamente lo mismo, pero en realidad cuando se le apagado es que, a diferencia de las fuentes nuevas que dándole la orden a través del sistema operativo no hace falta pulsar nada. Bueno, en este caso las fuentes AT sí hacía falta pulsar, ¿sí? El esquema que tiene en este caso son ahí, la fuente AT tiene el cooler como toda fuente para refrigerar, porque como toda fuente alimenta el sistema informático y produce calor, ¿sí? El conector de la alimentación, o sea, el conector del cable. El selector del voltaje es porque en algunos casos tiene 220 voltios y podemos tener hasta 110 voltios. Obviamente, si ponemos en 110 voltios, que variamos nuestra fuente, pero a veces cuando vamos a otros países. El conector del suministro de energía, en este caso el 4, es donde enchufamos otro conector para alimentar otro dispositivo. ¿Sí? El conector AT es lo que sería conectado a la placa madre, si es lo que alimentaría la placa madre. Es un conector viejito, ya vamos a ver las distintas pistas para que ustedes las vean y logren reconocerlas. El conector de las cuatro terminales IDE es para alimentar los periféricos, en este caso puede ser un disco rígido o una lectora de DVD, lectora de CD o lectora de Blu-ray, ¿sí? Ustedes ya pueden más o menos imaginarse a lo que me refiero. Bien, vamos, el conector de cuatro terminales es para conectar la placa madre con el micro también y alimentar el resto de los dispositivos, ¿sí? Y el interruptor manual en este caso es para, como les decíamos, es el interruptor mecánico para poder apagar lo que sería la computadora, ¿sí? Ya vamos a ver la diferencia con las fuentes AT. Bien, estos serían los conectores que tienen una fuente AT. Ahora los de la izquierda son los que van conectados a la placa madre, los del medio son para conectar a un dispositivo, a un periférico, el otro para la disquetera y el último para lo que sería el cooler fan o el parlantecito que nos avisa si algún componente está mal conectado. Ahí está, lo tenemos una foto visual. La de la izquierda de las fichas que están representadas arriba
van conectados a esta ficha que está soldada a lo que sería la placa madre. Bien, una vez más pasamos al siguiente slide. Ya hemos visto ahí las conexiones que tendríamos que hacer si es que se seguirían usando este tipo de fuentes, pero ya están en desuso, o por lo menos en general están en desuso, aunque deben existir todavía esas computadoras antiguas que todavía siguen andando. Tenemos nuestra fuente y el suministro de corriente a la placa lo hacen mediante conectores de 6 pines, como acabamos de ver. Sí, el problema es posible la colocación. En el caso de la AT, si colocamos al revés, obviamente íbamos a quemar un periférico, la misma fuente, la misma placa madre. Bien, en este caso continuamos con el desarrollo de esta unidad y pasamos a lo que nos interesa en este caso, que sería el tipo de fuente de alimentación AT, que son las que se usan en la actualidad. No disponen de un interruptor de encendido. En este caso esto es basado está manejado por el software. En este caso, si somos más específicos, el sistema operativo. ¿Sí? Los tipos de fuente ATX, como ven, en este caso es un esquema muy parecido a las fuentes AT. El desarrollo, como toda fuente, un cooler, un interruptor de seguridad para lo que sería, si estamos en este país, 220 voltios, y si no, podría ser de 110 en otros países. El conector de alimentación es donde enchufamos nuestro cable que iría a la tensión de la corriente. El selector del voltaje, como acabamos de decir, para variar la tensión de 220 a 210. El conector SATA, que es la última ficha que podemos conectar a los nuevos discos rígidos, a las nuevas lectoras, a los nuevos periféricos. El conector de 4 terminales, porque muchas de las fuentes todavía traen 4 terminales para alimentar discos rígidos periféricos que tengan esta configuración. Todavía el conector ATX, que va a la placa madre para alimentar todos nuestros componentes que van conectados a dicha placa. Y volvemos a lo que sería los terminales 4 terminales IDE, que es lo que como acabamos de decir, que para los componentes IDE, para los periféricos tipo IDE. Son los viejitos, en general ya también están dejando de ser usados, pero todavía existen, todavía están funcionando. Y un conector de 4 pines, que es el que va conectado a la placa madre cerca del cooler para alimentar ese seco. Bien, una vez desarrollados estos elementos, vamos al siguiente slider. Y esto sería el conector ATX. En este caso, la foto indica cómo podríamos hacer un puente para encender una fuente. No lo hagan en casa si es que no tienen supervisión, por favor. ¿Sí? Ya una vez aclarado este tema, pasamos a la siguiente presentación. Dos tipos de fuentes de alimentación y fuentes redundantes. ¿Sí? Se trata de dos fuentes de alimentación. Una de estas fuentes tiene una sola entrada y solo un juego de cables de salida. Pero tiene dos fuentes en una. Lo que sería esta sirve para la alimentación de servidores. Si ustedes toman en cuenta, tiene dos coolers ahí atrás. Cuando se quema uno, entra a funcionar el otro que esté por encima. ¿Por qué sirve para servidores? Porque en general los servidores están prendidos todo el día, no se los apagan nunca. ¿Sí? Mostrado un tipo de fuente que quizás en algún momento nos encontremos. En general no son muy conocidas, pero existen. Pero bueno, seguimos con lo que sería presentaciones. En este caso hemos elegido una marca que es muy conocida y funciona correctamente, que es la marca Thermaltake o Thermaltake, dependiendo de cómo ustedes quieran mencionar. En este caso es una fuente de 600 watts reales, y
¿A qué nos referimos reales? Hay fuentes que son genéricas y hay fuentes que son reales. Las fuentes genéricas, cuando nos dicen que traen, que soportan tal potencia, en realidad están diciendo que tienen una aproximación a esa potencia. En cambio, si fuese de tensión real, si dicen que tira esa potencia, se acerca muchísimo a esa verdad. Obviamente, esto cuando cumple con esta condición se les da o pueden concursar para tener lo que sería una certificación, que es lo que da una garantía de que esa fuente cumple con lo que dice, cumple con dar los 600 watts de potencia, ¿sí? ¿Cuál sería la certificación? Ya vamos a ver enseguida. Sigamos con la descripción de las otras caras de esta fuente. Como verán, los cables son mallados, fíjense, mallados que van envueltos en una malla para que no produzca estática dentro de nuestra computadora. Bien, ahora sí vamos a lo que sería unas imágenes de varias fuentes, varios modelitos de fuentes, para que tengamos en cuenta que nos vamos a encontrar, digo bien, con una infinidad de fuentes, ¿no? De modelos, con luces, sin luces, con cables mallados, sin cables de colores. Bueno, es indistinto, pero todas cumplen la misma función: alimentar a nuestro sistema informático. Bien, seguimos. Como verán, en este caso el cable mallado es mucho más notable, pero a la vez tienen, si ustedes son un poquito observadores, en este caso tienen una forma de conexión modular. Si ustedes conectan de acuerdo a las necesidades que tengan de alimentar algún tipo de dispositivos. En este caso es para los fuentes de gama alta, para alimentar como se dice, componentes de gama alta de esas computadoras última generación. Y ya que hemos mencionado la gama alta, en general también las fuentes tienen una gama alta, como acabo de decir hace un momento. Necesitan una certificación que avale que esa fuente es de gama alta y que cumple con los requerimientos que los vende, que presenta en su descripción. Por ejemplo, que tira realmente unos 600 watts de potencia, y que son por 600 watts reales y no una aproximación como en las fuentes genéricas. Para que ustedes tengan una confianza de que esa fuente sí tira lo que dice, acá está la certificación 80 Plus, que se llama. Si ustedes ven este loguito en la fuente, quiere decir que están comprando una fuente de calidad, de mucha calidad, ¿sí? De acuerdo al sellito también va aumentando la calidad, pero bueno, la idea es que ustedes tomen en cuenta este pequeño detalle para la hora de comprar una fuente, si es que algún momento hacen, o a la hora de recomendar qué fuente tienen que comprar a sus amigos conocidos, o si es que se dedican a lo que sería la reparación, ¿sí? Una vez dicho eso, pasamos al siguiente slide. Habíamos dicho que tenían una alimentación tipo modular. Como ven acá, tiene varios cables sueltitos que van conectados a los módulos de ahí, para que ustedes tengan una visión más acabada de los conectores que tienen que funcionar cuando alimentan los distintos tipos de componentes electrónicos de una computadora. Bien, hemos tratado de ejemplificar que hay una gran variedad de fuentes. Para que ustedes vean, ahí tienen un montón. En cuanto a las mejores, vuelvo a repetir, si tienen la certificación 80 Plus, son una fuente confiable. Bien, ahora lo que quería, o la duda de varios: ¿cuánto consume cada elemento de nuestra computadora? En este caso son promedios, no quiere decir que exactamente consumen estos voltajes o estas potencias, ¿sí? Por ejemplo, la placa madre necesita una potencia de 50 a 80 watts de alimentación para poder andar correctamente, ¿sí? De acuerdo al modelo, de acuerdo a la placa madre que necesitemos, ¿sí? El segundo, el microprocesador o procesador, tiene una capacidad que necesita para funcionar desde 25 watts, digo bien, hasta los 140 watts, o sea que necesitamos una potencia bastante grande. Si haríamos la suma de las dos potencias que necesitamos entre placa madre
Y microprocesador 80 más 140 son 220 voltios solo en 2 elementos. Imagínense que tengan que alimentar todos los siguientes elementos. Necesitan sí o sí, como decíamos, una buena fuente de alimentación. En este caso, el siguiente ítem es ver que la memoria RAM necesita entre 5 a 20 watts para poder funcionar de acuerdo al modelo de la memoria RAM que estemos usando. Bien, siguiendo con este detalle de lo que consume cada elemento, obviamente volvemos a decir, es un promedio, no es que consume exactamente eso. En este caso, si tendrían un chip de video integrado, ya sea en el microprocesador o en la placa madre, este necesita de 5 a 25 watts para funcionar correctamente. Si hablamos de una tarjeta externa de video, perdón, no es tarjeta externa, una tarjeta de video que va conectada a la placa madre, este necesita desde 25 hasta 250 watts de potencia de alimentación, así que imagínense, todas esas potencias necesita tener la fuente para alimentar a todos estos componentes. La tarjeta PCI Express, a veces para tarjeta de sonido u otro tipo de tarjeta que puede ser hasta sintonizadoras de televisión. Este tiene una variación de, igual que la placa de video de 5, perdón, no de la placa de video, placa de video integrado de 5 voltios hasta 15 vatios, perdón, no voltios, ¿sí? Si hablamos de la tarjeta PCI Express, este conector necesita 10 watts a 30 watts para tener su alimentación. Recuerden que en este tipo de los PCI Express van lo que serían las placas de video. Un disco duro o disco rígido donde ustedes almacenan sus fotos, donde está alojado el sistema operativo y sus distintas aplicaciones o software o programas, necesita entre 15 a 30 watts para poder funcionar, ¿sí? Una unidad óptica puede ser, como les dije, una lectora de DVD, de Blu-ray, de lo que se le no sé. Otro ejemplo sería la cámara web, algún pendrive. Todo esto necesita un rango de alimentación de este tipo, ¿sí? El ventilador o el cooler del microprocesador tiene un costo en potencia de 3 a 5 watts y un USB estábamos hablando de 2 a 5 watts dependiendo del modelito, ¿sí? Para que vean que todas estas potencias se van sumando y necesitan esa potencia en su fuente para poder funcionar correctamente. Por supuesto, como acabamos de decir, el consumo puede variar de acuerdo al modelo y al modelo de computadora que cada uno haya comprado, que estemos viendo. Pero básicamente es un promedio de lo que consumen cada uno de estos elementos. Bien, pasado esta explicación, nos empezamos a despedir. Espero que haya sido lo bastante claro para que la entiendan. Sugerencias, todo lo que ustedes necesiten, ya saben, nos las mandan, así nosotros se las contestamos. Una vez más, gracias por su atención y nos vemos en la siguiente entrada. Por favor, consulten, escriban, sugieran y bueno, cualquier cosa nos estamos viendo. Que tengan una buena tarde y bueno, gracias por su atención. Nos estamos viendo, chicos.